La oscuridad transcurre en un campamento de verano al que, bueno, al que he ido yo, al que ha ido mucha gente y al que seguirá yendo gente, porque realmente los campamentos de verano no han evolucionado mucho, ¿no? Parece que se sigue haciendo las mismas cosas ahora que hace 20 o hace 30 años. Es como un recuerdo, no sé, todos lo tenemos un poco en el imaginario, ¿no? Mi participación como artista plástico en esta pieza, en la oscuridad, en este caso es a través de la fotografía, del mundo fotográfico, que recomiendo a todo el mundo que venga a verla, porque creo que es un mensaje que se da mucho, pero justamente por esa razón a veces no cala. El mensaje rebosa y José en este caso y su equipo, el Perro Verde, han buscado una vía distinta para contarnos esta realidad. Pues la oscuridad transcurre en el campamento de Abadá, que es un campamento para gente joven que pasa el verano, una semanita, 10 días, y lo típico, gincanas, disfrutar, pasar el veranito. Es una obra muy interesante porque durante ella se va desarrollando una serie de hechos y anécdotas que hasta el final no te das cuenta que realmente estás viendo una metáfora del tema que se trata, ¿no? Que está totalmente de actualidad ahora, pero es un tema que lleva a la humanidad arrastrando desde hace mucho tiempo. Si os apetece pasar con nosotros el veranito, pues venid a ver la oscuridad y lo pasaremos bien en el campamento de Abadá.